Cada pueblo pequeño tiene un par de leyendas locales. La mayor parte de las veces son irrelevantes fuera de esa zona, y, a decir verdad, casi nunca traspasan los límites de la ciudad, a veces porque tiene datos muy precisos y necesitas información específica para poder entenderla, o porque ciertamente no son la gran cosa, o porque en muchos casos es la misma leyenda en cada pueblo, pero con pequeñas variaciones. En cualquier caso y con toda seguridad, prácticamente nunca terminan en Internet. Es un poco irónico de mi parte decir esto, considerando lo que estoy a punto de contarte. También es curioso que en cada pueblo hay lugareños que las pueden contar de memoria. Escuché muchas de ellas en mi época como camionero, pero creo que ninguna de ellas era realmente cierta. Excepto una, la historia del Goul. La escuché cuando viajaba por Unión del Sur. Había dejado de conducir por la noche, porque estaba demasiado cansado y había tanta humedad que el parabrisas comenzó a empañarse. Terminé en un pequeño pueblo llamado Abarraje, a 1 hora de Custer y a 3 horas de donde necesitaba dejar la carga. Cuando digo que era pequeño, lo digo en serio, había unos 15 edificios en total, la mayoría de ellos casas. El resto eran un solo restaurante con un bar adjunto, una iglesia y una gasolinera. No confiaba mucho en la calidad del restaurante, pero tenía mucha hambre, así que pensé que al menos me sentaría en la barra y pediría unas hamburguesas, si las tenían. La puerta tintineó cuando entré y me recibió un comedor casi vacío. Por lo que pude ver, había solo 3 personas en total en el local. Estaba el camarero, un hombre calvo y con barba que inmediatamente me miró con curiosidad. La única otra persona en la barra era una mujer joven, que estaba bebiendo una cerveza sin etiqueta y ni siquiera giró la cabeza para mirarme cuando me senté. Claramente yo era la novedad aquí, una excepción a lo cotidiano, y desde el comienzo me pareció que no era exactamente bienvenido. Aún así, tomé un menú y escogí la cerveza que quería. Cuando di mi primer sorbo, finalmente habló. No te había visto antes. Su voz sonaba áspera y tranquilizadora a partes iguales. Me sobresalté, pero me enorgullezco de ser educado, así que me volví para mirarla y traté de entablar una conversación informal. No soy de aquí, solo estoy de paso. Ya me lo imaginaba. ¿Qué te trae por aquí? Básicamente, mi estómago. Tengo hambre. Llevo 11 horas en la carretera. Ella se rió. No era fea, pero tampoco era exactamente mi tipo, así que esperaba que no confundiera mis bromas con coqueteo. Eres gracioso. Me giré por un momento para pedir otra cerveza y luego la miré. Tengo mis momentos, al menos. Ella miró al camarero mientras me pasaba mi segunda copa y esperó a que tomara mi pedido antes de hacerle una señal. Rico, deberíamos hacerlo. Él gruñó y entró en la cocina. Ella pareció tomarlo como un sí y me miró emocionada. Aquí tenemos una tradición, todos los que beben en el bar tienen que contar una historia. No es nada del otro mundo, pero aquí solo vivimos 23 personas, así que siempre estamos deseando escuchar algo nuevo. No soy una persona muy interesante, teniendo en cuenta todo. Uno podría pensar que tengo algunas historias locas que contar después de viajar por el país, pero en realidad nunca me alejé de la carretera lo suficiente como para ver cosas así. Aún así, quería dar un buen espectáculo, así que decidí contarles una historia sobre la primera vez que vi el océano. Mientras masticaba mis aros de cebolla, traté de hacerlo lo más fantástico posible y admito que embellecí un poco los detalles. En realidad, nunca había visto una orca antes, pero no necesitaban saberlo. Por lo que parecía, la mujer estaba cautivada con la historia y se sentó allí todo el tiempo con la barbilla en las manos y sus ojos brillantes fijos en los míos. Terminé de contar mi historia y me volví hacia la barra, dejando un billete de 20 en el mostrador como propina. Estaba a punto de despedirme cuando la mujer me detuvo con una leve sonrisa en el rostro. Tienes una buena voz. Gracias por contarnos tu historia. Yo también quiero contarte una. Estaba muerto de cansancio, pero mis modales me impidieron negarme, así que sonreí y acepté. Ella continuó. Es la misma historia que les cuento a todos los que pasan por aquí, porque es la que más tiempo se te queda grabada. ¿La del Goul otra vez? Dijo el camarero. Casi salté de la silla cuando el camarero finalmente habló. Ni siquiera se dirigía a mí, pero me tomó por sorpresa. Sí, señor, a menos que tenga una idea mejor. Él permaneció en silencio. Ella me miró y comenzó su relato. El Goul era una historia de fantasmas local sobre algo que atormentaba a las personas que pasaban por el pueblo. Era una figura larga y pálida que solo decía una palabra a la vez.
comenzaba a atormentar a alguien una vez que escuchaba su historia y no se detenía hasta que estaba muerto. Me quedé allí sentado, relativamente entretenido mientras ella describía las formas en que el ghoul hacía que la gente desapareciera, pero obviamente no me lo creí. ¿Pero quieres saber cómo puedes estar seguro de que el ghoul te persigue? ¿Cómo lo sabré? Te hace ver cosas, hombre. Cosas que en realidad no existen, te hará verlas, sentir que son reales. Para mí, esta historia sonaba como un mal viaje de drogas o una excusa para que me quedara en la ciudad. Estaba perdiendo el conocimiento intermitentemente cuando finalmente terminó y decidí regresar al motel antes de que decidiera que la hora de contar historias continuaría. Bueno, me voy a dormir. Buenas noches. Ella dejó de sonreír y se quedó mirándome sin comprender. Me levanté y caminé hacia la puerta, empujándola con el pie. Oye, una pregunta antes de que te vayas. Suspiré y me di la vuelta. Solo quería irme a la cama. Sí, ¿qué pasa? Puedes vernos, ¿verdad? No estaba seguro de si la había escuchado mal, pero lo que había oído era una pregunta muy rara. ¿A quiénes se refería? ¿A ella y al camarero? Por supuesto que podía verlos, estaban allí. Estaba empezando a asustarme. Sí, supongo. Respondí, dudando un poco. Ella tomó un sorbo de su bebida y miró al camarero antes de volverse hacia mí. Bueno, buenas noches. Fruncí el ceño y salí por la puerta. Lo que sea que fuera que estaba pasando con esa mujer, no quería saber nada de ello. Hasta ese momento también había sido bastante agradable, no tengo ni idea de dónde había salido todo eso de repente. No estaba precisamente de humor para pensarlo más, así que empecé a caminar por la calle hacia el motel. Mientras caminaba, pensé en la historia que me había contado. ¿Por qué era esa la historia que le contaba a la gente que pasaba por la ciudad? ¿Algún tipo de táctica para asustarte y que te quedes? No lo sé, tal vez. Abrí la puerta de mi habitación y, después de cepillarme los dientes, me acomodé para pasar la noche. Me desperté con un golpe en la puerta. Me froté los ojos y suspiré, no sentí que hubiera descansado nada. Me di la vuelta y agarré mi teléfono de la mesilla de noche, entrecerrando los ojos para que la luz brillante de la pantalla no me deslumbrara. Eran las 3 de la mañana. No tenía idea de que podría querer a alguien a esta hora, pero no estaba dispuesto a entretenerme con eso. Dejé el teléfono y cerré los ojos, esperando que quien quiera que estuviera allí se fuera. El segundo golpe me sacó de quicio. Fue mucho más fuerte que el anterior, como si la hubieran golpeado intentando hacer el mayor ruido posible, con la palma abierta. Salté de la cama y caí al suelo, estaba rezando para que no intentaran abrir la puerta con el picaporte. Tenía que llegar a la puerta para recargarme en ella y evitar que la abrieran. El desagradable personaje que estaba afuera seguía golpeándola y yo, no tenía confianza en que la puerta de mierda del motel aguantara. Me arrastré a 4 patas hasta el otro lado de la habitación y, cuando mi espalda desnuda se apoyó contra la madera fría y rayada, los golpes se detuvieron de repente. Me horrorizaba la idea de oír girar el picaporte o sentir que la puerta cedía detrás de mí después de una patada, pero nada de eso sucedió. En cambio, oí a quien se encontraba detrás de la puerta, lo que dio paso a una sola palabra que rompió el silencio. Abre. No era más fuerte que un susurro, pero en el ensordecedor silencio, lo oí con claridad. Se me hundió el corazón y traté de procesar lo que acababa de oír. Obviamente, no sonaba como alguien que yo conociera, pero tampoco sonaba como un hombre o una mujer. Hice lo posible por no moverme y contuve la respiración. Por favor. Abre. Cada palabra que decía en voz baja me inyectaba una dosis de adrenalina en el organismo. Quienquiera que estuviera ahí fuera necesitaba ayuda sinceramente o estaba intentando convencerme de que abriera la puerta para poder hacer quién sabe qué. Tenía que quedarme quieto, si iba a buscar mi teléfono, tenía miedo de que la puerta se abriera de golpe y tuviera que enfrentarme a quienquiera que fuera. Me quedé allí sentado durante lo que me parecieron horas. Cuando estaba empezando a quedarme dormido de nuevo, para mi consternación, oí pasos que se alejaban de la puerta. Me alejé un poco de la puerta a medida que se hacían más silenciosos y estaba casi en la mesilla de noche cuando miré hacia arriba. La puerta del baño, que estaba abierta antes de que me fuera a la cama, ahora estaba cerrada. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando empezaron a golpear desde el otro lado de esa puerta, me levanté de un salto, agarré mi teléfono y las llaves y corrí hacia la puerta del dormitorio. Cuando abrí la puerta de golpe, oí pasos fuertes no muy lejos detrás de mí, junto con la voz familiar. No.
Lo repetía con mucha No. calma, siguiéndome. No. Bajé corriendo las escaleras No. y atravesé el estacionamiento hacia mi No. camioneta. Cuando No. salté al asiento del conductor, No. sentí que algo golpeaba la puerta. No. No quería darme No. vuelta. No quería No. mirar. Pero lo hice. De pie frente a mi puerta había un rostro deforme. Sus ojos eran del tamaño de pelotas de béisbol y estaban abiertos de par en par, fijos directamente en mí. Su boca estaba abierta, como si la mandíbula no pudiera cerrarse completamente. No tenía nariz, ni orejas, ni ningún otro rasgo en su rostro. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que probablemente fueron segundos, pero bien podrían haber sido eones. Sin mover la boca abierta, habló. Mira a mí. En ese momento, ya había comprendido lo que estaba sucediendo y metí las llaves en el contacto. Aceleré hasta la carretera y no respiré hasta que el pueblo no fue más que una luz tenue en la distancia. Estaba exhausto y apenas podía mantener los ojos abiertos. Bostecé varias veces y me di algunas palmadas en las mejillas en un intento de despertarme. Podía sentir que me estaba quedando dormido. Pero también estaba sintiendo algo más. Una sensación de pavor, justo en la boca del estómago. Aparté la vista de la carretera y giré la cabeza con cautela hacia la izquierda. Todavía estaba allí. Su cabeza estaba centrada en mi ventana y me sonreía. Me tragué el impulso de gritar y miré hacia la calle. No podía entrar y no podía afectarme si no lo miraba. Pero lo que sí podía hacer era hablar. Con su voz baja y cautivadora, puntuada por gruñidos guturales. Tú. ¿Me ves? Repitió eso durante ¿Me horas. ves? Tú. Casi había ves, olvidado tú. lo que era el silencio ves, cuando tú. salió el sol. ¿Me ves? Tú. Cuando amaneció ¿Me y la ves? luz comenzó a llenar mis ¿Me ojos ves? una tú. vez más, ¿Me todo ves? quedó en silencio y solo se escuchó el sonido de mis neumáticos al atravesar el camino lleno de baches. Miré a la izquierda y vi árboles a través de mi ventana. Ya nada había que me impidiera verlos. Llegué a Dupri poco después y ni siquiera ayudé a los trabajadores de la fábrica a descargar el envío. Me quedé sentado en el asiento del conductor, fumando un cigarrillo y pensando. Cuando alguien golpeó mi ventana, casi me da un ataque al corazón. Era el supervisor de la fábrica, a quien había llamado para que firmara la entrega del producto. ¿Estás bien? Un par de mis amigos me dijeron que no te veías muy bien. Me aclaré la garganta y apagué el cigarrillo en el cenicero. Lo miré y logré sonreír. Sí, estoy bien. Pero fue una noche larga. Apenas pude dormir. Tuve que irme a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, ¿a qué distancia estabas para llegar aquí ahora mismo? Abrí la puerta y salí a la grava, sujetando mi portapapeles. Me sentí bien al poder conversar un rato después de todo lo que había pasado. Estuve en Abarraje. Un pueblo un poco extraño, sin duda. Abarraje. Nunca había escuchado de ese lugar. Lo miré, esperando que me estuviera tomando el pelo. Tenía el ceño fruncido y parecía preocupado por mí, en todo caso. Saqué mi teléfono y le mostré mi aplicación de seguimiento de entregas, que había marcado donde había parado esa noche. Está justo aquí. Él apartó la mirada del teléfono y me miró, ahora con seria preocupación en su rostro. He estado cazando por ahí. No hay nada más que bosques en kilómetros a la redonda.